Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en Las uvas de la ira de John Steinbeck. Ah, una obra maestra. Totalmente. Y para esta inmersión contamos con resúmenes y fragmentos del libro que nos habéis enviado. Gracias. A ver qué nos encontramos. Nuestro objetivo, ya sabéis, es destilar la esencia de esta novela, entender por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. Porque vaya, sí lo es. Exacto. Y bueno, para empezar, ¿qué te parece si situamos a los oyentes? Claro, la familia Shoad, obligada a abandonar su granja en Oklahoma. Por la sequía y la crisis, ¿no? Eso es, un panorama desolador. Y bueno, deciden emprender un viaje a California. En busca de una vida mejor. La eterna búsqueda, ¿verdad? Totalmente. Esta lucha por la supervivencia en tiempos de crisis. Es algo universal. Sin duda. Y Steinbeck no se anda con rodeos al mostrar las duras realidades, ¿eh? No se corta un pelo. La explotación, la pobreza, la indiferencia. La crudeza de la vida, vaya. Tal cual. De hecho, me sorprendió leer sobre la controversia que generó el libro en su época. Ah, sí. Hubo gente que intentó prohibirlo. ¿En serio? Imagínate. Políticos, Ya. líderes religiosos, empresarios. Y negando la realidad, supongo. Totalmente. Intentando censurar la voz de Steinbeck. Increíble. Eso dice mucho del poder de su escritura, ¿no crees? Qué smudo. Su capacidad para desafiar el status quo, para remover conciencias. Y para conmovernos, ¿no? Totalmente. Porque Las uvas de la ira no es solo una crítica social. No. También nos ofrece una narrativa llena de personajes memorables, de momentos que se quedan grabados en la memoria. Es que te atrapa desde el principio. Totalmente. Y para profundizar en esos momentos, ¿qué te parece si analizamos algunos de los fragmentos que nos habéis enviado? Me parece una idea genial. Hay uno, por ejemplo, que describe la muerte del abuelo Shoad. Uy, qué duro. Sí, sin su entierro improvisado. En plena carretera, ¿no? Eso es. Y luego la unión con los Wilson. Otra familia de inmigrantes. Exacto. Es desgarrador, pero a la vez esperanzador. La solidaridad en tiempos difíciles. Eso es. Ese encuentro con los Wilson es clave para comprender la importancia de la comunidad en momentos de crisis. Te apoyas en el otro, ¿no? Totalmente. Y hablando de personajes memorables, ¿qué me dices del predicador Jim Casey? Ah, Casey. Un personaje complejo Lleno de contradicciones. en constante evolución. Totalmente. Un reflejo de la búsqueda de la espiritualidad y la justicia social en un mundo. Donde las instituciones tradicionales parecen fallar. Exacto. Y no podemos olvidar la evolución del término Oki, Que al principio era simplemente una descripción geográfica. pero que se convierte en un insulto cargado de prejuicios. Lamentablemente algo que sigue sucediendo hoy en día. Es increíble cómo Steinbeck, a través de pequeños detalles, construye una crítica social tan potente. Es un maestro. Y hablando de crítica, hay un contraste brutal entre los campos de trabajo privados Y... y el campo gestionado por el gobierno. Ah, sí, claro. Esa dicotomía es fundamental para comprender su crítica al sistema. En los campos privados, la explotación es brutal. Mientras que en el campo del gobierno, aunque la pobreza sigue presente, Se respira un aire de comunidad, ¿no? es exacto, de dignidad. Interesante. Es como si en el campo del gobierno se recuperara la humanidad que se pierde en los campos privados. Ya veo. Los residentes colaboran, se apoyan mutuamente, incluso organizan eventos culturales. Un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Eso es. Y ese rayo de luz nos habla del poder de la cooperación social. De la importancia de la acción colectiva. Totalmente. Las uvas de la ira nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, La unión hace la fuerza. sin duda. Y hablando de dificultades, la familia Joad se enfrenta a una tras otra, Pobres. culminando con la muerte de la abuela. Una tragedia más. Es desgarrador. Pérdida tras pérdida, un continuo golpe a su esperanza. Pero siguen adelante. Eso es. Aferrándose a la promesa de un futuro mejor. Esa resiliencia es admirable. Y creo que está conectada al título del libro, ¿no? Las uvas de la ira. Exacto. Las uvas, símbolo de abundancia, de fertilidad. Se convierten en una metáfora de la lucha por la dignidad. Y por la justicia social. Una lucha que, como decíamos al principio, resuena con fuerza en el mundo actual. Sin duda. Las uvas de la ira no es solo una historia del pasado, es una reflexión sobre la condición humana. Y sobre la eterna búsqueda de un futuro más justo. Totalmente. Pero antes de pasar a la siguiente parte de nuestro deep dive, Sí. me gustaría destacar un fragmento que me impactó especialmente. A ver, La conversación de Tom Joad con un antiguo compañero de prisión. donde hablan de dar pasos adelante. Exacto. Aunque a veces se retroceda un poco. Es una buena metáfora. Es una metáfora poderosa sobre la lucha social, sobre la necesidad de perseverar a pesar de los obstáculos. Ya. Y me parece un buen punto de partida para analizar la evolución del personaje de Tom. Totalmente de acuerdo. Al principio,
Tom sale de la prisión lleno de rabia, Impulsado por la venganza, pero poco a poco a través de sus experiencias, de las conversaciones con Casey. empieza a comprender la importancia de la lucha colectiva. Es un proceso gradual, pero al final, Tom entiende que la única forma de lograr un cambio real. Es a través de la acción conjunta. Y eso nos lleva a un punto crucial de la novela, la importancia de la organización y la solidaridad. De eso hablaremos en la siguiente parte de este Deep Dive. No os lo perdáis, porque la historia se pone realmente intensa. Retomamos nuestro viaje por las uvas de la ira y dejamos a Tom adentrándose en el activismo. Sí, un punto de inflexión. Ya no es solo un migrante buscando trabajo. Exacto, ahora es un defensor de los derechos de los trabajadores. Uno de los fragmentos que nos enviasteis describe su llegada al campamento, ¿no? Sí, ¿y cómo escucha a un hombre hablar sobre la abundancia de mano de obra? Que permite a los patrones bajar los salarios. A su antojo, claro. Es una escena que abre los ojos de Tom a una realidad más amplia. Ya no se trata solo de él, ¿verdad? No, la lucha individual no es suficiente, hay un sistema. Diseñado para explotarlos. Y la única forma de combatirlo es uniéndose. Y ahí entra Casey, ¿no? El expredicador. Habíamos hablado de su búsqueda de una nueva espiritualidad. Más conectada con la justicia social. Exacto. Y en este punto, Casey se convierte en una especie de mentor para Tom. Guiándolo en su camino hacia el activismo. Hay un fragmento en el que Casey habla de la necesidad de organizarse. De ser un ejército con mandos. Eso es, un mensaje que resuena profundamente en Tom. Es fascinante cómo Steinbeck utiliza a Casey, un hombre que ha perdido la fe en la religión. Para transmitir este mensaje de esperanza y lucha. Una paradoja, pero tiene mucho sentido. Casey ha encontrado una nueva fe, no en un dogma, sino en la capacidad del ser humano para unirse y luchar por un mundo mejor. Y esa fe se pone a prueba en el campamento. Donde las condiciones son precarias y la tensión aumenta. Los fragmentos que nos enviasteis describen la miseria, la desesperación. Pero también la capacidad de resistencia de la gente. Recuerdo la escena del baile. En el campamento del gobierno. Un momento de alegría y comunidad en medio de la adversidad. Un respiro, un espacio donde la gente puede olvidar sus problemas por un instante. Pero esa alegría es efímera. La amenaza de la violencia siempre está presente. Es descorazonador ver cómo viven con ese miedo constante. A ser atacados por aquellos que los explotan, Y la situación se complica aún más cuando los patrones bajan los salarios. empujándolos a la desesperación. Esa bajada de salarios es la gota que colma el vaso. Provoca la ira y la indignación de los trabajadores. Y se convierte en el detonante de la acción. Y es ahí cuando Tom da un paso al frente. Ya no puede quedarse de brazos cruzados. Decide unirse a la lucha, incluso si eso significa poner en riesgo su libertad. Un riesgo considerable teniendo en cuenta que está en libertad condicional. Si lo atrapan, volverá a la cárcel. Pero Tom está dispuesto a asumirlo. Y su madre, a pesar del miedo, lo apoya. Hay un fragmento muy conmovedor, ¿no? Donde le dice, hiciste lo que tenías que hacer. Un momento de gran intensidad emocional. Entiende que la lucha de Tom es justa, aunque le duela verlo partir. Es un sacrificio que muchas familias tuvieron que hacer durante esa época. La necesidad de mantenerse unidos. Choca con la obligación moral de luchar por un futuro mejor. Y esa lucha no es fácil. En los fragmentos que nos enviasteis, la represión se intensifica Los patrones utilizan la violencia para amedrentar a los trabajadores. y las autoridades miran hacia otro lado. Es indignante. El sistema está diseñado para proteger a los poderosos. Y los trabajadores son tratados como enemigos. Pero a pesar de todo, siguen resistiendo. La resiliencia humana es uno de los temas centrales de las uvas de la ira. A pesar de las pérdidas, la violencia, la injusticia. Los trabajadores se aferran a la esperanza de un futuro mejor. Y esa esperanza se alimenta de la solidaridad, de la unión entre ellos. La novela nos muestra que la única forma de vencer un sistema opresivo es a través de la acción colectiva. Y esa acción colectiva toma forma en el final del libro, ¿no? Con la huelga de los recolectores de algodón. Una declaración de dignidad, un grito de resistencia ante la explotación. Y justo en ese momento crucial, Tom decide dar un paso más allá. Recordemos que se había visto obligado a huir. Después de una pelea con un capataz, Ahora regresa al campamento dispuesto a luchar hasta el final. su decisión coincide con un momento dramático. Las lluvias torrenciales que azotan la región. La naturaleza desatada como un reflejo de la tormenta social que están viviendo. Y en medio de esa tormenta, Tom comprende que su destino está ligado al de los demás trabajadores, Hay un fragmento muy intenso. donde Tom le dice a su madre, en la oscuridad todos somos iguales.
Una frase que encapsula la esencia del mensaje de la novela. La necesidad de superar las diferencias individuales y luchar por un bien común. Un mensaje que resuena con fuerza en la actualidad. En un mundo donde la desigualdad y la injusticia siguen presentes. Las uvas de la ira nos recuerda que la lucha por un mundo mejor es una tarea que nos incumbe a todos. Y esa lucha, como bien sabemos, tiene sus altibajos. A veces se avanza, a veces se retrocede. Pero lo importante es no rendirse. Seguir adelante con la convicción de que un futuro más justo es posible. Y para seguir explorando esa lucha y el desenlace de la historia de los Shoat, Nos vemos en la tercera parte de este Deep Dive. retomamos las uvas de la ira con la tormenta azotando California, Y la familia Joat buscando refugio. la naturaleza reflejando la agitación social. ¿Una metáfora poderosa? Sin duda la lluvia, que asociamos con la fertilidad, Se convierte en una fuerza destructiva. agravando su precariedad. Y en medio de este caos, Rose of Sharon, A punto de dar a luz. su embarazo, símbolo de esperanza. La promesa de una nueva generación. Pero ahora con la tormenta, la falta de recursos. El parto se vuelve incierto, Rose of Sharon debilitada por el viaje, el hambre. la incertidumbre y la falta de atención médica. Aumenta la vulnerabilidad. Uno de los fragmentos que nos enviasteis describe a la familia refugiada en un granero. Intentando proteger a Rose of Sharon, De la lluvia y el frío. Una escena desgarradora. te hace sentir la fragilidad de la vida. Frente a la fuerza de la naturaleza y la indiferencia de la sociedad. Y en este contexto de desesperación, Surge un acto de compasión. el final de la novela Rose of Sharon, tras perder a su bebé, amamanta a un hombre hambriento. un final que ha generado controversia. Algunos lo interpretan como un símbolo de esperanza. La capacidad humana para trascender el dolor, A través de la compasión, otros lo ven como una imagen cruda, incluso morbosa. Un final que no deja indiferente. un final abierto. ¿Qué futuro les espera a los Shuad? Después de tantas pérdidas, tanta adversidad, Encontrarán esa tierra prometida, Steinbeck no nos da una respuesta. pero nos deja con la esperanza, De que la solidaridad, la resistencia, la compasión humana. puedan abrir un camino hacia un futuro mejor. Las uvas de la ira nos invita a mirar de frente a las injusticias. Y a luchar por un cambio social, la historia de los Shuad No es solo una historia del pasado. es un reflejo de las luchas actuales. ¿Qué podemos hacer nosotros para construir un mundo más justo? Una pregunta que todos debemos responder. Las uvas de la ira nos ayuda a encontrar el camino. Un libro que te marca, que te hace pensar. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en esta obra maestra. Esperamos que os haya inspirado a seguir explorando las grandes historias que nos ayudan a comprender el mundo y a nosotros mismos.